Sin, gracias. Sin embargo, ante la necesidad de continuar con las clases, le pedí el favor a Sebastián que les informara que la clase de mañana la tendremos adelantada hoy, en el tiempo que podamos ir hasta las 11:30 probablemente, y lo mismo la semana siguiente. Ya a partir de julio, del resto de los días de julio, he reprogramado las reuniones y he cancelado las reuniones finales de julio para, en caso de que haya o no vacaciones, de que no haya vacaciones, perdón, podamos continuar en el horario habitual. Entonces vamos a terminar, Sebastián y estudiantes, estimados estudiantes, este capítulo de la salud en el marco de los derechos humanos. Faltan unas 4 o 5 diapositivas muy importantes de la ley 1751, que es la ley estatutaria de la salud. Es una ley que, como les decía a ustedes, es nada más y nada menos que la reforma más importante que ha tenido la ley 100 del 91 en materia de salud. Es una ley incluso más de una importancia jerárquica en términos de las leyes colombianas, más importante que la propia ley 100, dado que la ley 100, si bien desarrolla los artículos que hablan de la seguridad social en salud en la Constitución, esta ley directamente se mete y regula el derecho fundamental a la salud, es decir, uno de los principios fundamentales y estandartes de la Constitución política colombiana. Entonces, por eso vamos a terminarla. Luego de que concluyamos esta clase que está grabada, que está siendo grabada para que la socialicen con los estudiantes que por alguna razón aún no se conectan a la clase. Luego eso, en la programación, en el FOA, continúan las políticas públicas en salud que hacen parte de todo el sistema de salud en Colombia y que finalmente regulan la salud pública en nuestro país y que determina cómo ese enfoque de derechos que hemos visto durante las clases que han sido interrumpidas por diversas causas, terminan materializándose en políticas públicas. Y esa respuesta, cómo se traduce en las personas en sus comunidades, en Guaychucal, en Samaniego, en Guaitarilla, en Barbacoas, en Santa Bárbara de Iscuandé, es decir, en cualquier rincón del departamento de Nariño y de Colombia, cómo se traducen en acciones, cómo se le lleva, por ejemplo, las rutas, cómo se traducen las rutas de promoción y prevención en salud, la ruta de mantenimiento de la salud, la ruta materno-perinatal, la ruta de enfermedades no transmisibles, cómo se traduce en los familiares de ustedes y cómo pueden concretarse esos derechos. Entonces, la ley 1751, les decía, tiene un gran capítulo de los derechos en salud de las personas. Y habíamos terminado en la anterior diapositiva con todos esos derechos generales que tienen los usuarios, a que se les atienda con oportunidad, a que no se cometan errores dentro de la atención médica, a que se les den todos los recursos humanamente posibles para que la vida sea preservada, para que su salud sea preservada, para que se recupere, para que se le atienda en los diferentes niveles de la organización del sistema de salud, de manera tal que se cumpla ese postulado de integridad en los sistemas de salud a que tenemos derecho. Los siguientes derechos tienen que ver con aspectos muy generales de la atención en salud, pero que son estructurales en el proceso de calidad de la atención, especialmente se materializan en las instituciones, en los hospitales, en las clínicas, pero también en las aseguradoras. Ahora de una vez les voy informando. Antes se llamaban solo EPS, entidad promotora de salud, entonces estaba Comeva, estaba Café Salud, luego fue Medimás, primero fue Saludcop, luego Café Salud, luego Medimás, por ejemplo, el Seguro Social que luego se liquidó y se convirtió en la nueva PS. Esas son EPS, pero de un tiempo para acá, el ministerio empieza a llamarlas EAPBs, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, porque algunas de estas empresas no necesariamente son EPS. Algunas de estas, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, que su naturaleza no era prestar salud, la naturaleza de Confamiliar del Huila, de Confamiliar de Nariño, de Confamiliar
Regálame un segundito, me están llamando de rectoría. Ok, excúsenme, pero al momento con el registro poblacional de cáncer de Pasto, que también está a mi cargo, y con la dirección del proyecto y otros temas, entonces permanezco constantemente en otras acciones, les presento excusas. Entonces, en términos de los derechos, los pacientes, les estaba contando, las CAPBs son la nueva forma como se denominan y dentro de la cual están las CAPBs, las EPS. Entonces, la caja de compensación que normalmente no está constituida para prestar servicios de salud, terminó, por ejemplo, convirtiéndose en una empresa administradora de planes de beneficios. Algunas cooperativas mutuales que nacieron como eso, como una cooperativa, Ecopsos, por ejemplo, Mutual Mayamás, que era una cooperativa del mismo en Sanar, y se convirtieron luego en EPS. Entonces, todas esas empresas ahora se llaman empresas administradoras de planes de beneficios, dentro de las cuales están las EPS. Entonces, los pacientes tienen derecho a la información en salud, a que el médico le diga claramente el contenido de la historia clínica, de los procedimientos, de las implicaciones, de las posibles complicaciones que va a tener durante la atención, durante la cirugía, durante un procedimiento, de manera tal que el paciente, cuando lo van a operar, le van a hacer una apendicectomía, cuando le van a hacer una laparotomía. La laparotomía es abrir siempre el abdomen por la vía mediana, por ejemplo. Cuando le van a hacer una toracotomía es central al tórax. Cuando le van a reducir una fractura y el paciente está consciente o es una cirugía programada, entonces el médico le tiene que informar claramente sin exagerar, pero también sin disminuir las posibilidades. Entonces, generalmente en una cirugía, cuando se hace en las mejores condiciones, no tiene por qué infectarse, no tiene por qué haber un daño, la lesión de un vaso sanguíneo. Les decía hace 8 días el ejemplo de la cesárea, como cuando yo hago una cesárea no puedo llevarme la arteria uterina porque puedo causar una gran hemorragia, un hemoperitoneo y en consecuencia causarle la muerte a la paciente, o puedo lesionar el uréter y en consecuencia que la orina sigue depositándose en la cavidad peritoneal y termina siendo una peritonitis y una falla renal. Entonces, miren ustedes que eso puede pasar, pero yo le tengo que escribir al paciente ¿qué puede pasar? Los pacientes tienen derecho a presentar reclamos, quejas, sugerencias, comunicaciones y las EPS, las EAPBs y las instituciones donde se prestan los servicios de salud, o sea, las IPS, llámese un consultorio médico, llámese una clínica, un hospital, llámese un laboratorio clínico, cualquiera de esas instituciones que llaman instituciones prestadoras de servicios de salud, incluso puede ser un consultorio de un especialista, un oftalmólogo que no necesita estar siempre en el hospital, puede ser un psiquiatra, puede ser cualquiera de estos que tienen consultorios privados y que contratan con las CAPBs, tienen la obligación de recibir las quejas, las sugerencias y contestarlas de manera tal que cuando a ustedes les hagan un reclamo, cuando les pidan que les expliquen algo sobre la historia clínica, sobre el procedimiento que le van a hacer o alguna inconformidad de los pacientes por la atención, tenemos que recibirlos, tenemos que comunicarles qué está sucediendo y tenemos que darle respuesta escrita. O sea, no puede ser a través de un WhatsApp ni un mensaje de texto, sino que hoy es posible dar respuesta a través del correo electrónico y es válido, sobre todo con esto de la virtualidad, pero desde antes de la pandemia ya era permitido que la gente mediante el correo electrónico hiciera derechos de petición, hiciera solicitudes, presentara quejas y reclamos, y las CAPBs tienen la obligación de disponer de
de unos canales de comunicación, bien sea quejas escritas con unos buzones o mediante un buzón virtual donde deben responderle en los días siguientes. En la normatividad colombiana, cuando un paciente pone una queja, le tenemos que contestar por lo menos en los siguientes 15 días hábiles. Pues uno no se va a tardar en contestarle todo ese tiempo al paciente. Tenemos que atender y tenemos que informarle a los pacientes de los costos de los tratamientos recibidos. O sea, uno está atendiendo en un hospital, uno como médico no conoce eso, no sabe cuánto vale una cesárea, no sabe cuánto vale una pequeña cirugía, pero el área administrativa sí le tiene que informar al paciente cuánto le cuesta y sobre todo porque, como lo veremos más adelante, a los pacientes por algún lado hay que cobrarles copagos y por otro lado hay que cobrarles cuotas moderadoras. Más adelante vamos a ver exactamente cuánto y qué tiene que pagar las personas cuando van a la consulta médica o odontológica, cuando reciben algún tratamiento en los servicios de salud. Esto que les decía a ustedes, la voluntad o no de la donación de órganos, recuerden que en Colombia es obligatorio donar órganos, que si ustedes no dejan por escrito que no quieren donar nada, ni una córnea, nada de sus órganos, nadie puede acceder al cadáver luego y tomar un órgano, pero si ustedes no dejan, o un familiar o una persona no deja por escrito que no está de acuerdo, se expone a que después de un tiempo, y si la familia no manifiesta algo contrario, la ley colombiana faculta a los médicos para que tomen un órgano. Ahora esto de los órganos no es así que se murió una persona y entonces yo voy y le saco el hígado porque por allá lo necesitan en Barranquilla, o le saco el vaso o le saco cualquier otro órgano. No es así de sencillo. Un órgano, de una vez para que lo sepan, tiene que sacarlo un grupo de cirujanos de trasplante y generalmente tiene que cumplir unas condiciones para la donación de órganos, que la persona que haya fallecido sea una persona sana, sin enfermedades infecciosas, una persona que tiene VIH, que tiene hepatitis B, que tiene tuberculosis, que tiene alguna enfermedad infecciosa, que tiene leishmaniasis, que tiene cualquiera de esas enfermedades tropicales, no puede donar órganos. Entonces, porque luego cuando se la pase al receptor, esa persona puede padecer la misma infección. Entonces, este tema de la donación de órganos está regulado en Colombia y hay un grupo de cirujanos de trasplantes que cuando la persona firma el consentimiento y muere, se traslada en el mismo día, van y hacen el retiro del órgano, hacen la cirugía y preservan el órgano en solución salina, congelado, y se lo llevan y en el mismo día tienen que ponerlo al paciente. Por eso no es tan fácil en Colombia ese tema, porque a menos que esté en las grandes ciudades donde el aeropuerto funciona 24/7, de resto, por ejemplo, aquí, si el paciente, si el cadáver está listo para donar a las 10 de la noche, pues se complicó la cosa porque a esa hora el aeropuerto no funciona y tiene que ser en menos de 6, 12 horas que se complete todo el proceso de donación, retiro del órgano, extracción del órgano y ya y su propia cirugía para la incorporación del nuevo órgano a la persona que lo requiera. Los pacientes tienen derecho a no recibir un maltrato. Recuerden ustedes, no se les olviden, mis estimados, no se les olvide que ustedes hoy están estudiando, mañana serán médicos, serán especialistas, médicos, médicas muy importantes, tendrán mucho prestigio, mucho estudio, mucho dinero, pero que eso jamás va a ser superior a todos esos principios que han traído desde sus casas, de sus hogares, al respeto, a la dignidad, a ser humildes, a ser respetuosos, a considerar siempre la persona que tienen al frente un ser humano tan digno como yo. Lo único es que nosotros como médicos tuvimos la oportunidad de estudiar, pero ese ser humano que ni siquiera puede haber ido a la escuela, que es una analfabeta que no completó ni segundo de primaria, es una persona que tiene derecho a una dignidad, que no puede sufrir. Cuando uno está, por ejemplo, suturando a una persona que está bajo el estado de alicoramiento, y nos ha pasado, los que hemos hecho trabajo, sobre todo en urgencia, nos sometemos a esas personas que llegan bajo el estado de licor y vienen muy agresivas y uno ya los tiene listicos para suturarlos,
y se despiertan y empiezan a manotear y le tiran la mesa de Mayo con todos los instrumentos al suelo y agreden a los médicos, y no por eso yo le puedo dejar de poner anestésico al paciente para suturarlo. Entonces, yo no puedo someter, está prohibido, va en contra de las leyes, someter a una persona a sufrimiento, siempre que lo pueda evitar, los analgésicos, los medicamentos, y yo no puedo dejar a una persona sin tratamiento. Si una persona, a menos, como les explicaba, por razones religiosas, por razones de sus creencias, no acepta, por ejemplo, una transfusión, es diferente, y eso ya lo hablábamos como algo aceptable por la ley. Pero yo no puedo dejar, por ejemplo, a un paciente que llegue por una herida por arma de fuego al hospital y que tiene una lesión en el pie, tiene una fractura, y la persona tiene también una tuberculosis. Yo le dije, no, yo no le puedo decir, no, yo hoy le voy a atender su fractura, y cuando se cure su fractura, viene para que le saquen por consulta externa la tuberculosis. Yo no puedo hacer eso. O sea, tengo Doctor, que... Adelante. Hola, buenos buenos días. días. Doctor, una pregunta. Hola, Diana, adelante, buenos días. Este derecho también se vulnera, por ejemplo, cuando un paciente que sufre de diabetes, o sea, la EPS sí le da su medicamento, ¿no? Pero cuando el medicamento se termina, lo dejan un lapso de tiempo sin medicamento, por ejemplo, 15 días, porque dicen que no hay, que en la farmacia no se encuentra, que tienen que mandarlo a traer en la ciudad. Entonces son 15 días que el paciente tiene, si cuenta con recursos económicos, comprarlo por aparte o por ende, pues quedarse sin medicamento hasta que se lo entreguen. Diana, esa pregunta es muy importante porque eso que me estás describiendo se configura una violación a los derechos humanos, una franca violación al derecho fundamental a la salud, y las EPS, no todas, pero las EPS de este país han acostumbrado no solamente a los diabéticos, Diana, a los hipertensos, incluso, Diana, a los pacientes de cáncer, incluso a los niños, se les acaba la quimio y no hay contrato, por ejemplo, con el hospital, y dejan a los pacientes, por Dios, sin tratamiento, no solamente una semana. Cuando uno va a la cuenta de alto costo, Diana, y esa pregunta tuya es muy importante, encuentra con mucha tristeza que hay niños en Colombia que se tienen que esperar hasta 3, 4, 5 y hasta 6 meses para que les vuelvan a empezar la quimioterapia. Y cierren un momentico los ojos, imagínense ustedes en 4 o 5 años cuando sean padres de familia, los que no son. Imagínense el siguiente escenario un poco dramático, no es que yo haya amanecido hoy cual actor de novela mexicana dramático, pero la pregunta de Diana me da para que piensen en el siguiente escenario. Imaginen que ustedes no son médicos y que tienen un muchachito dentro de 5 años y que ese niño les empieza a decir, mamá, me duelen no dice las articulaciones, me duelen los brazos, me duelen las piernas. Y ustedes, la mamá siempre tiene un sentido de más y percibe mucho las cosas que el hijo le dice, y empieza a detectar que ese niño está pálido, que tiene lesiones, que tiene petequias, que tiene quimosis en la piel. Eso que le estoy mencionando son ciertas coloraciones como moretones en la piel, producto de que hay una extravasación de sangre y empiezan a fallar los temas de la coagulación, los factores de la coagulación. En consecuencia, hay daño en el sistema hematológico, hay lesiones, hay procesos oncológicos, hemato-oncológicos, y no hay una adecuada celularidad al interior de la médula ósea, y el niño empieza a presentar signos y síntomas. Se lo lleva al médico, y si da por allá con una María Fernanda bien pilosa, como sé que es, y con cualquiera de ustedes, y lo examinan bien, y ustedes dicen, puede ser una leucemia. Y lo examinan, y ese muchachito está pálido, tiene los ganglios inflamados, le tocan el vaso y lo sienten que está grande, le tocan el hígado, sienten que el hígado está grande, y ese niño les parece que no está normal, le piden un cuadrito hemático y un frotis de sangre periférica y le sale alterado. Hicieron la tarea ustedes en el primer nivel en su municipio, lo mandan a la EAPB, a la EPS, y resulta que la EPS, que está obligada, por ejemplo, en cáncer, está obligada, y hay una ley de cáncer de adultos y hay una ley de cáncer infantil que obliga a que cuando esos niños
salen con algún cáncer, no solamente leucemia, sino un sarcoma, un rhabdomiosarcoma, un retinoblastoma, cualquiera de esos cánceres cerebrales o de cualquier otra índole que le dan a los niños, sean atendidos muy rápido. Ese niñito en condiciones normales debería a las 24 horas estar en manos de un pediatra, haberle hecho unos exámenes, una biopsia de médula ósea, que lo haya visto el oncólogo, el hematoncólogo, y ese muchachito está recibiendo en 48 horas la quimioterapia, pero eso no pasa en Colombia, Diana. Eso no pasa en Colombia porque las EPS tienen mucha libertad de contratar con el que les provoque y en consecuencia en Nariño, parece que ni siquiera tengo que ponerles otros ejemplos, en Nariño el Hospital Infantil Los Ángeles, que queda aquí en nuestra ciudad, que es uno de los hospitales más importantes de Colombia porque es de las primeras unidades donde todo lo de cáncer está juntico. De modo que va y pone el pie el muchachito y en consecuencia le hacen el examen, le hacen la tomografía, le hacen la biopsia, le hacen la resonancia, le hacen todo. Y allá mismo están los especialistas, está el hematólogo, está la pediatra oncóloga, está el cirujano pediátrico en el caso de que sea, por ejemplo, alguna lesión interna, o está el traumatólogo pediatra en caso de que sea un sarcoma, y operan ese muchachito. Pero las EPS en este país tienen la libertad, y aquí es algo que yo peleaba muchísimo en el ministerio, ¿cómo así que una EPS, estando en Nariño, pudiéndole dar la orden para que le hagan absolutamente todo en el hospital sin que pongan a la mamá a voltear por un lado para una cita, por el otro la autorización, por el otro el laboratorio y haciendo una la cola larguísima para que le den la terapia, cuando se lo lleva al hospital infantil y allá le hacen todo? Pues no, Diana, en este país, por un lado, están hechas las normas, todas esas que les voy a contar que existen en los derechos en salud, pero por otro lado, las CPS hacen lo que les da la gana en el país. Y no solamente con el paciente que me estás diciendo, Diana, porque no solamente dejan al diabético, con un solo día, Diana, que el paciente no se ponga la insulina, con un solo día que el paciente no se tome la metformina, que es una hipoglicemiante oral, con un solo día que el paciente no se tome la glibenclamida, que es otro de los hipoglicemiantes orales, o cualquiera de estas combinaciones nuevas para la diabetes, ese paciente puede tener un trastorno metabólico y ese paciente puede hacer una hiperglicemia y puede entrar en un shock metabólico y se puede morir. Un solo día basta, un solo día. Y me estás mencionando, Diana, que los hacen esperar 2, 3 semanas y así ha pasado en esta Colombia. Y no solamente con los pacientes diabéticos. Imagínense ustedes un paciente hipertenso. El paciente hipertenso, las normas que nosotros escribimos en el ministerio y las guías de práctica clínica que han hecho los nefrólogos, los internistas, todos los cardiólogos y los internistas que han hecho las normas de las guías de práctica clínica, dicen que a toda hora debe estar la presión arterial por debajo de 140/90 y punto, punto. Pero si el paciente no se toma las pastillas, y no se las toma porque se va el médico, o sea, ustedes hacen la tarea, lo examinan, lo auscultan, le hacen la radiografía, el electrocardiograma, le mandan las pruebas de función renal, a ver cómo están los lípidos, y el paciente se va con una fórmula para la casa de losartán, que es un antihipertensivo, cualquier ejemplo, o valsartán, que es otro antihipertensivo, y le mandan también, le agregan salió con el colesterol altísimo, entonces le mandan atorvastatina, y además de eso ya ha tenido antecedente el paciente de un infarto, entonces le manda la aspirineta y le mandan además, es diabético y le mandan metformina. Ese paciente se va como con 5 pastillas. Además de que ustedes le dicen tiene que tomárselas así por la mañana uno, al mediodía la otra, y la hija le pinta una cartelera en la casa donde como el señor no sabe, estoy inventándome aquí un caso, pero es un caso de la vida real que pasa muchísimo. Como el señor no sabe leer, la hija le pinta el sol cuando está saliendo se tiene que tomar tales pastillas y se las pinta. Y al mediodía cuando el sol está, eso lo hemos visto, por Dios, es increíble. Al mediodía cuando el sol está bien en el centro de allá del cielo, se tiene que tomar estas otras 2. Y por la noche, cuando está saliendo la luna, le pone esas otras. Pero resulta que el señor va y le dicen, no, es que se acabó el contrato porque la EPS no nos pagó, entonces hoy para los de tal EPS no hay pastillas. Y se va el paciente para la casa, no tiene para comer,
Entonces él se gana 5,000 pesos, Diana, Sebastián, todos ustedes, se gana 5,000 pesos. El paciente no va a ir a comprar el losartán. El paciente no va a ir a comprar la atorvastatina, que a propósito, la más barata vale como 40,000 pesos. El paciente, si tiene 5,000 pesos, va y compra panela, va y compra pan, y si le alcanza para un trozo de carne, no alcanza. No alcanza, o 2 huevos, 3 huevos, lo que sea, pero eso va a ser lo que compra. Entonces, esto que está dicho acá, yo tengo la obligación de presentárselo, pero ustedes me están dando la razón. Mucho de esto, no, sobre todo esto, no padecer enfermedades sin tratamiento. Si la gente pusiera las quejas y pusiera las quejas en la Superintendencia Nacional de Salud y pusiera las quejas en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, se llenarían de quejas porque las EPS no cumplen, no les da la gana cumplir. Y no ha habido poder humano, Diana, y demás estudiantes, que no hay nadie en este país que las meta en cintura y las haga cumplir absolutamente todo esto que está reflejado. Miren el siguiente derecho. Imagínense ustedes un paciente con cáncer, con un linfoma. Ese linfoma es un cáncer que afecta a todo el sistema linfático. El sistema linfático es como el alcantarillado del cuerpo humano. Recoge desde el dedo gordo del pie, desde los pies, va recogiendo a través de unos vasos todos los desechos y los va llevando, y luego se van para todo el sistema hepático y allá se depuran. Y justo ahí le da cáncer a la persona. Y empieza la persona a presentar fiebre, dolores, a perder peso, a estar de mal color como cualquier cáncer, y empieza a tener unas adenopatías muy grandes. Y se va el señor, y la consulta médica, ustedes son muy pilos, dicen, este señor puede tener un linfoma, este señor puede tener algún trastorno hematológico, inmediatamente remisión al cirujano oncólogo, o remisión al oncólogo, pero ese señor lo tienen que mandar. Y la EPS empieza a decirle, mire señor, no tengo esto, los hospitales no me quieren atender pacientes, usted verá si se va a Cali. Entonces uno dice, mínimo le dan un tiquete aéreo para que se vaya a Cali, y el señor dice, no, yo no quiero montar en avión, no me gusta, o esta semana está cerrado el aeropuerto por el clima, lo que sea. Lo mandan en bus, lo mandan en bus. Ni siquiera lo mandan en una ambulancia, ni en unas condiciones, le dan un tiquete del bus más económico, y el paciente se va a Cali a voltear, a buscar, le dicen, no hay citas para hoy, venga mañana, y un paciente de escasos recursos mejor se devuelve a Pasto y no se hace atender. Entonces, le están trasladando todos esos problemas administrativos de los contratos, de las autorizaciones. Burocracia quiere decir toda esa cantidad de vueltas que los funcionarios públicos ponemos a hacer a las personas. Era lo que yo les contaba. Me devolvieron una materna a las 7 de la mañana de un domingo del hospital donde yo era el subgerente médico, y yo entro y veo que esa señora va con la mano en la espalda porque debe estar teniendo contracciones, y esto debe doler muchísimo. Y la señora de administración le dice que tiene que ir a sacar una fotocopia, por Dios, a las 7 de la mañana de un domingo, cuando absolutamente nada está abierto. Eso es ponerle a los pacientes cargas administrativas, cosa que primero atiéndala, vea cómo está el muchachito, quítele el dolor, y ya el martes cuando se vaya, preste la fotocopia, y todas las oficinas del hospital tienen fotocopia ahora. O sea, yo lo que le quiero decir a ustedes es que, aunque los derechos están escritos, somos nosotros, los seres humanos, los que nos encargamos de trastornar esto y de poner a voltear a los pacientes. Entonces, ustedes tienen que aprender esto, y no se les puede olvidar jamás que esto está prohibido. Pero no solamente porque la ley lo diga, sino porque ustedes van a ser médicos con una gran sensibilidad humana. Ustedes no me pueden poner a voltear a los pacientes, ni inventarse vueltas, y el paciente, el ser humano que se les presente, lo atienden, lo estabilizan, lo salvan, le quitan el dolor, le paran el sangrado, le atienden el parto, le estabilizan la fractura, le quitan la convulsión, lo que sea,
Y ya cuando se vaya a ir, le preguntan, bueno, ¿quién irá a pagar? Y si no tiene plata, pues tampoco lo pueden retener en el hospital. Por ahí le hacen firmar una carta que dice que no tiene plata y el municipio paga. Pero hay que atenderlo. En Colombia es así. En Colombia esas leyes se han creado para eso. Y miren este otro derecho. Tenemos que agotar todas las posibilidades razonables de tratamiento para que la persona tenga salud y se salve. O sea, en Colombia hay lo que antes era el plan obligatorio de salud, que se llamaba el POS, ahora se llaman los planes básicos, plan básico de salud. Y en Colombia, eso es una cosa positiva que tiene nuestra norma en salud, está autorizado casi que todo. Imagínense que ahora han incluido acupuntura, medicina tradicional y una cantidad de terapias que antes no estaban en la norma, con el propósito de que todo lo que tenga evidencia científica. O sea, yo no puedo poner aquí un chamán y un charlatán y un curandero, esos que venden en la calle, que la uña de gato y que el cascabel, nada de eso tiene evidencia científica, eso no está escrito de manera tal que a eso no estamos obligados en el sistema de salud. Pero si hay un tratamiento razonable y hay un tratamiento que tiene evidencia científica de que ayuda y coadyuva al tratamiento de una enfermedad, los colombianos tenemos derecho a pedir esos tratamientos. Ahora, otra cosa es que no estén disponibles en la región. Creo que fue el semestre pasado, a un compañero de medicina de la Universidad de Nariño le apareció un tumor en la cabeza. Entonces lo iban a operar aquí en Pasto. Entonces, por casualidad, me dijeron, doctor Casas, ¿usted puede ayudar? Entonces dije, bueno, ¿y cómo en qué ayudo? Bueno, imagínense que las cirugías en Pasto, las neurocirugías todavía son, en algunos hospitales, cirugías todavía sin la tecnología reciente. Entonces, el neurocirujano le hace la trepanación del cráneo, es decir, le quita el cuero cabelludo, le hace 4 incisiones y le levantan la tapa ósea y saca el tumor, saca el quiste, lo que sea. O el hematoma si ha sido un trauma y está haciendo presión. Pero esa era la forma antigua en que se operaba. Los neurocirujanos nuevos y los nuevos equipos ya ni siquiera es abriendo los rotos ni las perforaciones, sino con agujas. Cirugía estereotáxica para neurocirugía. Neurocirugía mínimamente invasiva. Cirugía cardiovascular y neurocardiovascular. Pero estoy hablándoles de Valle Lilí, de Imbanaco, de Fundación Santa Fe, etcétera. De manera tal que este pobre muchacho, estudiante de medicina, además de que tiene que aprenderse todas estas cosas que les decimos, y la epidemiología, y tiene que aprender farmacología, y tiene que, todo lo que tienen que aprender ustedes, y lo van a dejar sin un pedazo del cerebro. Entonces yo dije, no, pero no, y entonces el dueño de la EPS decía, no, que lo operen aquí en tal hospital, y porque es todo lo que hay, cuando ya sabíamos que en Colombia está disponible la neurocirugía mínimamente invasiva, de manera tal que si yo toco la menor cantidad de cerebro y causo el menor daño posible, desconecto el menor número de conexiones neuronales allá adentro y en consecuencia tengo el menor impacto neurológico en ese paciente. Si yo a un muchacho en medicina o a cualquier otro ser humano me le meto al cerebro y me meto con los métodos antiguos, voy desconectando con el bisturí una cantidad de cables y de conexiones neuronales y el paciente luego queda sordo, no queda viendo bien, no oye y tras de que es bien fregada esta carrera y por allá que no comprenda, pues el muchacho tiene que abandonar la carrera o no puede caminar. Pues le hicimos una gran bulla. Yo mismo le escribí los correos a la Superintendencia Nacional de Salud y al otro día el muchacho estuvo operado en la mejor clínica y haga de cuenta que no pasó nada porque le sacaron el tumor. Pero eso es la excepción, muchachos. Eso es la excepción. El resto de pacientes... Adelante, buenos días. ¿Con quién? Porque es que tengo la pantalla plena, entonces no sé quién me está hablando. Buenos días, profe, con Mauricio Ordóñez. Hola, tocayo Mauricio.
Adelante. En el caso que está mencionando, y si digamos existe una familia pues que no tenga pues con el razonamiento suficiente, por así decirlo, entre comillas, como para entender lo que es la cirugía y esto, y que no entienda que hay más posibilidades, como usted menciona, es obligación del doctor y de las aseguradoras y de las EPS informarle al paciente de todas las alternativas que hay, o solo simplemente le dan esa opción y eso así, pues digamos, ellos solo pueden irse por esa opción porque es lo único que ellos conocen acerca del tema. Les pido un segundito porque me está escribiendo el vicerrector. Sin embargo, le estoy diciendo al vicerrector que estoy muy concentrado, que me regale unos minutos y que ya lo llamo. Mira, Mauricio, los médicos tenemos que darle al paciente todas las opciones posibles que existan en Colombia. Yo no me voy a decirle al paciente, mire, señor, en Japón están operando el cáncer gástrico con ultrafluorescencia, de manera tal que no, yo no lo voy a operar aquí, mandémoslo a remitir a Japón. No, pues eso en Colombia no se puede. En Colombia los únicos que se van a hacerse tratamientos afuera son los expresidentes y presidentes. De resto, todos los demás mortales nos tenemos que acoger a lo que haya en Colombia, pero Colombia tiene muy buena medicina. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de informarle al paciente todas las posibilidades razonables de tratamiento en Colombia. En Colombia. Y por supuesto que al compañero de ustedes le dijeron, una neurocirujana le dijo, mire, tal estudiante, aquí lo podemos operar, pero más o menos es lo que yo les estoy explicando, lo van a operar con lo que hay, que pues eso tampoco es malo, pero es lo que hay. Pero si usted logra que lo remitan a clínicas de alta tecnología, le van a meter unas agujas y el mismo quiste que se lo van a sacar a través de cirugía endoscópica cerebral, con el mínimo daño, aquí se lo van a hacer y le van a desconectar una cantidad de neuronas y las secuelas van a ser grandes. Pero le dijo, y ese muchacho que me llamó a mí oportunamente, estuvo a puertas de que lo operaran al modo antiguo y pudo haber, ya no estaría en la universidad. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de decirle todo lo que hay disponible en Colombia para que lo traten. Ahora, no basta con decirle todas estas barreras administrativas que tiene el bendito país del Sagrado Corazón, que es Colombia, y que ni siquiera esas EPS no la manejan médicos. Esas EPS la manejan abogados, las manejan economistas, las manejan ingenieros. Entonces, digamos que ellos hacen el trabajo de administrar y la esencia de la administración del sistema de salud es que la plata no se gaste. La plata no se gaste. Es decir, el paciente al final del día le iban a sacar el tumor, bien sea por el método clásico, abriéndole y haciéndole un gran daño al cerebro, pero le sacan el tumor. O le ofrezco también sacarle el tumor, lo remito, tengo que ponerle una avioneta desde Pasto a Cali y allá lo ven y eso me vale 20 millones de pesos. Pero si yo lo hago operar aquí, máximo pago 2. Entonces, esa plata en la que están pensando los economistas, los administradores, los financieros que manejan con ese criterio es que se define la mayoría de procedimientos en Colombia. Entonces, tenemos la obligación, no sé si te quedó claro, Mauricio, la respuesta. Pues sí, profe, en esa parte sí, pero pues, mejor dicho, sí, no así. Solo, solo era eso. Muchas gracias, profe. Un segundito, es que me hiciste Entonces, pero ojo, esta ley estatutaria de salud, la ley estatutaria de salud, no solamente, señor vicerrector, buenos días.
Excúseme, pero así es el ritmo de estar al frente de la dirección de ese proyecto. Entonces, ojo también que esta ley estatutaria no es por primera vez, pero les dejó en claro a los pacientes que no solamente tienen derechos, le dijo a los pacientes también tienen deberes, también tienen que cuidarse en salud, tienen que autocuidarse en salud, no solamente como persona. O sea, yo lo que quiere decir es, no basta, y en medicina, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos las rutas, no basta que a mí me formulen los antihipertensivos, los hipolipemiantes orales, los hipoglicemiantes orales, no basta para controlar las patologías crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes que están detrás, por ejemplo, de la enfermedad renal. Todos los factores de riesgos que tienen que ver con fumar, con consumir alcohol, como quedarme sentado todo el día, no hacer actividad física, como el tener una dieta no saludable, grasas trans, grasas saturadas, mucha sal, mucha azúcar, no consumo frutas. Ese deber me lo señaló esta norma. Ojo, no solamente el sistema de salud hace una parte, acuérdense de los determinantes sociales de la salud, porque la gran parte del autocuidado la tiene que hacer usted. O sea, el paciente tiene que tomarse los medicamentos a la hora que es. El paciente tiene que cumplir con los controles médicos, tiene que asistir. O sea, tiene que cuidarse porque de lo contrario, el médico, nosotros no hacemos milagros. Ese MD, sí han visto que a veces los médicos se ponen doctor Sebastián España, MD. Eso no quiere decir medio Dios, eso quiere decir medical doctor por las siglas en inglés. Pero nosotros no hacemos milagros. O sea, nosotros prescribimos, examinamos, pensamos, abordamos un paciente, pero el paciente tiene que cumplir con unas condiciones de cuidado personal. Pero también dijo la ley estatutaria en su capítulo primero que los deberes abarcan la familia y abarcan la comunidad de manera tal que eso hace que me haga responsable de el cuidado de los factores de riesgo, del consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, de bebidas alcohólicas, de evitar que mis hijos fumen a temprana edad y en consecuencia tengan un daño cardiovascular irremediable en los años siguientes. Entonces, todo esto se lo reflejó a los pacientes. El otro deber, y esto es nuevo porque la gente, siempre los pacientes siempre saben muy bien qué derechos tienen, pero se les olvidan estos deberes. Los pacientes tienen que atender las recomendaciones de promoción y prevención. Todo lo que tiene que ver y que hemos visto ya de determinantes, de promoción de la salud, de empoderamiento de la salud, de apoderamiento de la salud, etcétera, de tener unos determinantes sociales, de unos buenos servicios, de cuidarse, de tener una vivienda digna. Si yo tengo un paciente tuberculoso y no se cuida y le anda tosiendo en la cara a todo el mundo, pues va a enfermar no solamente él, sino que va a enfermar a toda la familia y a la comunidad. Entonces, ese paciente no puede andar regándome el bacilo de la tuberculosis a todo el mundo. Entonces, tiene que cuidarse, tiene que atender las recomendaciones. Y ojo, hay un deber que, aunque ya estaba por otro lado en la Constitución, dijo que las personas tienen que ser solidarios ni siquiera tendría que habernos dicho la ley colombiana que en situaciones de peligro nos tenemos que ayudar. Si ustedes mañana van por la calle, si alguno de ustedes va mañana por la calle, Lisset, por ejemplo, que va por la calle y ve que un paciente lo acaban de atracar y lo dejaron en el suelo, Lisset no se me puede hacer la de la vista gorda y se me va y me deja ese paciente botado allí. Porque la ley colombiana tiene una norma que dice el deber de auxilio. Así Lisset no sea médica todavía, que ya lo va a hacer dentro de unos añitos si Dios quiere. Esta ley también le obliga a que sea solidaria con la persona. Yo no estoy diciendo que Lisset se vaya, que es cinturón negro de karate y se va a ir a combatir a los que están. No se va a poner en peligro ella, pero luego va a tratar de que esa persona que está tirada en la vía pública, que está sangrando, tiene que bajarse de la moto, del carro, cuadrar lo que sea y auxiliar a esa persona. Eso también lo pone dentro de los deberes
esta ley. Pero repito que ni siquiera tendría que habernos dicho una ley que tenemos que ser solidarios. Casi que la mayoría de comunidades lo son solidarias cuando alguien está en peligro, cuando hay inundaciones, cuando hay catástrofe, pero en lo que es relacionado con el tema de seguridad, la gente ve una persona botada en la calle y la gente se va corriendo. La gente no es solidaria en ese sentido. Y mucho menos si todavía por ahí andan los que lo agredieron, la gente no hace. Entonces, la ley colombiana, en la ley estatutaria le dijo, ojo, tienen que ayudarse a cuidar, evitar las situaciones de peligro en la comunidad. Ojo, los pacientes tienen el deber de respetar al talento humano en salud. El paciente al que hay que respetar, al que hay que proteger, al que hay que atender oportunamente, ese también tiene el deber de respetar. Han visto ustedes, no sé si hayan visto en los servicios de urgencias que a veces llegan los pacientes, sobre todo en las fiestas, el Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad, en diciembre, el 1 de enero, eso es una locura. Cuando ustedes estén desocupados y quieren tener oficio, váyanse al hospital, cuando estén más grandecitos en la carrera, al hospital de su pueblo y le dicen al médico, vea, yo estoy estudiando medicina, voy en la mitad de la carrera, déjeme, yo voy ayudando a lo que sea. Y se van en una época, eso, bueno, cuando pase la pandemia, y eso es una locura. Llegan muchísimos pacientes bajo el estado de alicoramiento, que además infringen la ley, porque además de estar bajo el estado de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, manejan moto, manejan carro, se accidentan, pelean, y llegan los pacientes muy exaltados, tratan mal a las enfermeras, patean las puertas, agreden al personal, tumban los equipos. Entonces, esto es una falla de los pacientes, no de todos, pero a este deber donde tienen que respetar no solamente al talento humano, sino a todos los que trabajan en la administración, y ojo, no pueden andar destruyendo las instalaciones porque se meten en un lío, no solamente en el marco de esta ley, sino en el marco de lo que es la ley colombiana de todo lo que tiene que ver con el tema penal. Tienen que actuar de buena fe frente al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le ordeno al paciente una fórmula para 2 meses de antihipertensivos, yo no puedo como paciente ir, hagan de cuenta que ustedes están en un pueblo y esto sucede mucho en algunos pueblos. La EPS contrata con la farmacia que queda en el parque y entonces los pacientes, y esto ha sucedido, que tienen una fórmula de antihipertensivos, de atorvastatina, y eso tiene un costo importante, 100, 200,000 pesos. Hay pacientes que van y cambian esto por Ensure, por pañales, por crema, por una cantidad de cosas, y los pacientes, la hipertensión sigue, no se mejoran, el paciente diabético se deteriora, y algunos pocos pacientes van y cambian eso a la farmacia. O sea, no pueden hacer esto. Tienen que actuar de buena fe frente al sistema, no le pueden poner trampas al sistema, de manera tal que esa situación no se puede presentar. Tiene que haber un suministro oportuno de información, o sea, la persona tiene que decir toda la verdad cuando le dice al médico, yo sufro de tales enfermedades, no me estoy tomando los medicamentos. Aquí hubo el caso en Colombia de un paciente que iba a donar sangre cuando todavía no estaban muy bien establecidos los controles para la donación de sangre. El paciente tenía VIH y sabiendo que tenía VIH iba y donaba sangre y contaminó una cantidad de gente. Entonces, yo no puedo ocultar información para mi atención. Entonces, yo no puedo, si yo ya estoy enfermo y tengo una prueba positiva de COVID, yo no me puedo ir a hacer vacunar, porque dentro de los protocolos no es posible, pero además de eso, no tengo por qué andar en la calle si tengo COVID, y además de eso voy, me meto donde una cantidad de gente está haciendo la cola y pongo en riesgo la salud pública. Entonces, yo tengo que suministrar la información oportuna y tengo que actuar responsablemente frente al sistema de salud. Otra obligación que tienen los pacientes es contribuir al financiamiento de la atención, y esto es a través del copago, de las cuotas moderadoras. Copago es que el paciente, si yo soy el que cotiza, es decir, yo soy el que trabajo y a mí me descuentan una plata, a mí no me toca pagar si a mí me hacen una cirugía, pero a mi esposa sí, y a mis hijos sí les toca pagar una cuota, porque como ellos no están cotizando y por utilizar el sistema de salud, cada que vayan a odontología, algún servicio, tienen que contribuir,
solidariamente al financiamiento de atención. Si eso no fuera así, pues la poca plata que hay para el sistema de salud no alcanzaría para todas las contingencias en salud, de manera tal que no alcanzaría y hay que contribuir. El otro pago que hacen es la cuota moderadora. Y esto aplica para el régimen subsidiado. Entonces, la cuota moderadora es la cuota que paga una persona cuando va y va y va al médico. Y hay personas que les gusta ir cada semana del médico por cualquier cosa. Entonces, el sistema previendo eso, porque cada atención la facturan, cada que alguien va al sistema de salud ahora, inmediatamente suena la registradora del sistema de salud. Alguien cobra por eso. Cada que un médico le formula un medicamento a una persona, esa persona hace sonar la registradora, el cajero del sistema de salud. Y no es que yo esté defendiendo aquí el sistema de salud, sino que pues esto tiene unos recursos limitados de manera tal que uno no los puede malbaratar, ni malgastar, ni utilizar inadecuadamente. Aquí el otro ejemplo es aquel paciente que se va por la mañana al Hospital de la Rosa, por ejemplo, va por la presión alta y el médico le manda tantas tabletas y pasado mañana se va al Hospital Civil y también se vuelve a hacer formular y el paciente junta 3 fórmulas en el día, va y la reclama y como nuestro sistema de salud no tiene todavía un sistema de controles, le entregan todos esos medicamentos al paciente o va y los cambia o ni se los toma. Entonces, ojo, tienen que hacer un uso racional y adecuado de los recursos del sistema de salud porque no se puede malbaratar. Tras de que hay bien poquitos y tras de que se pierden por allá en las altas esferas, pues tampoco los pacientes tienen que contribuir a que se pierdan los recursos. Tienen que, y esto que está pendiente, que nunca se ha reglamentado, es qué sanciones o qué sanciones, porque no se llaman de otra forma, le iban a poner a las personas, a los pacientes que no cumplieran todos estos deberes, pero eso no ha sido fácil porque el Congreso, que es al que le toca legislar, no han encontrado una forma para sancionar a un paciente. El mejor ejemplo es el paciente fumador al que le querían cobrar unos costos adicionales por cada vez que tuviera una complicación por andar fumando. Entonces me refiero, el paciente fumador que fuma muchos cigarrillos en el día y que daña sus arterias, daña su sistema cardiovascular, que causa todos los problemas cardíacos, cáncer, bueno, todos los problemas de enfermedades no transmisibles, termina por allá infartado con un evento cerebrovascular y entonces lo que proponía era cobrémosle más a ese porque ese no quiere dejar de fumar. No, entonces, pero la ley colombiana no va en ese sentido. Lo que la ley avanzó fue, no, más bien metámoslo a un programa de cesación de tabaco y por las buenas y con consejería breve y con incluso tratamiento farmacológico, con parches de nicotina, con chicles de nicotina, lo hacemos alejar del cigarrillo, pero yo no lo puedo castigar ni le puedo cobrar de más porque el paciente no acoge las normas. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario? ¿Por qué están tan callados? Oye, ¿con quién me quedé? Ya deben haber menos de 20. A ver, hasta Sebastián se fue por lo visto. Doctor. Doctor. Sí, adelante, buenos días con... María Fernanda. Hola, María Fernanda, siempre se me olvida el tono de voz. Adelante, María Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Doctor, y en el caso, o sea, por ejemplo, si yo demandara, ¿qué tendría que hacer el Estado en casos de que no se cumpla lo que dice? Por ejemplo, con respecto a qué caso, María Fernanda, y de hecho cada rato hay muchas demandas contra el sistema de salud. Hay demandas porque los pacientes no fueron atendidos oportunamente. Entonces el paciente se murió, demanda a la familia, o el paciente quedó mal operado, demanda a la familia, o el paciente, en el caso, por ejemplo, un paciente de cáncer al que no se le hizo la quimio rápido ni la cirugía oncológica rápido, se murió, pero ahí se empieza el sistema de salud a defender, no, y empiezan a decir, no, todos los pacientes de cáncer tienen un altísimo riesgo de morirse, de manera tal que si yo le quitaba la quimio o no le daba la quimioterapia o el paciente tenía metástasis, ya se iba a morir, entonces ahí embolatan la ley. Pero las mayores demandas, María Fernanda,
se presentan, por ejemplo, en los procedimientos donde hay errores médicos. Por ejemplo, generalmente en ginecostetricia, la ginecostetricia es una de las especialidades donde más demandas hay. Entonces llega el ginecólogo, atiende a la señora, llega la señora con dolores de parto, la examina, le hace una ecografía, le hace una monitoría fetal y la paciente está bien y le encuentra la presión arterial bien y la manda para la casa. Por la noche la señora súbitamente hace una cefalea, es decir, dolor de cabeza intenso, empieza a convulsionar y la paciente me hace un primer episodio, una eclampsia, es decir, una enfermedad hipertensiva del embarazo, llega y se me muere. Y le meten una demanda bien dura al hospital. El hospital tiene que pagar una cantidad de plata y luego le hacen pagar al médico la plata por el médico no haber previsto, no haberle mandado los exámenes, no haber sospechado que esa señora que tiene los pies, ya te voy a dar la mano, Daniela, que tiene los pies hinchados, como los pies edematizados, que empieza a decirme que tiene, que está viendo como estrellitas que se llaman fosfenos, que siente como un zumbido en el oído y que tiene dolor de cabeza frecuente, me puede estar haciendo una preeclampsia y yo la mandé para la casa sin estudiarla y como consecuencia de eso, la señora o el bebé fallecieron y me expongo a la institución donde yo trabajo a una gran demanda, pero después del bolsillo del médico sacan eso. Entonces, tienen ustedes que tener muchísimo cuidado, tienen que tener muchísimo cuidado, ser muy inteligentes, ser muy juiciosos, ser muy disciplinados cuando hagan los procedimientos, cuando se apeguen a los protocolos para evitar cometer errores. María Fernanda, no sé si te contesté. Sí, doctor, pero ¿y en el caso de ese ancianito que se murió como hace 3 meses en la sala de espera de un hospital? ¿Ahí qué? Mira, y esto yo les contaba que también sucedió durante mi desempeño como subgerente. Llega un paciente al que lo entra la policía 6 de la tarde, 6:30 de la tarde a un hospital. Y las 6 de la tarde es la hora, yo le llamaba en el hospital el triángulo de las Bermudas porque se me desaparece todo el mundo. Todos los que tienen turno en otro lado vuelan a desocuparse y los pacientes que van llegando a las 6:30 tienen la peor parte. 6:30 de la mañana, 12:30 del día o 6:30 de la tarde. Porque como hay cambio de turno a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, siempre es el horario de cambio de turno, los auxiliares, los médicos, las jefes que salen de un lado a trabajar a otro, vuelan literalmente, vuelan a desocuparse y esos pacientes que llegan ya finalizando las 6:30 de la mañana, faltando un cuarto, porque ya nadie los quiere y así es, ya muchos médicos no los quieren atender porque si empiezan a atenderlos, pues tienen que seguir de largo, o sea, se les acaba el turno y mientras le hacen la historia, le mandan y dejan cuadrado al paciente, le da a las 8 de la mañana y llegan tarde al otro lado. Entonces, llega el paciente a las 6 de la tarde, nadie lo ve, nadie se da cuenta. Los que recibieron turno, pues como no se lo entregaron, atendieron y nadie se percató de que hay un señor sentado en la silla y a las 2 de la mañana el tipo se cae y se muere. Y le metieron una demanda tremenda al hospital de más de 1.000 millones de pesos y ahí están embolatados los médicos, las enfermeras y todo el mundo que no vio nunca a ese paciente. No sé si sea el mismo, un caso parecido, pero termina el hospital pagando miles y miles de millones de pesos porque ya no hay forma más de reparar y los médicos, las enfermeras y todo el mundo que estaba implicado en ese turno sale investigado y al final entre todos tendrán que devolver los 1.000 millones de pesos. Entonces, yo no me imagino que a uno que ha trabajado toda la vida para tener sus cosas, sus recursos, su patrimonio, luego por un descuido, por un afán o por hacer las cosas mal hechas, le toque andar devolviendo una cantidad de plata o el riesgo de una sanción ética o, en el peor de los casos, incluso ahora la ley penal colombiana le está diciendo, como ese paciente se murió y ustedes no lo atendieron, puede constituirse en un homicidio culposo, de manera tal que vamos y los encerramos un rato y eso sería el peor escenario. ¿Listo, María Fernanda? Tiene que quedar muy claro que ustedes tienen que actuar muy responsablemente. Tienen que guardar todos los preceptos éticos, tienen que agotar todas las posibilidades, tienen que apegarse a los protocolos y guías de práctica clínica y en consecuencia nadie los va a juzgar. Si a ese viejito que entraron a las 6 de la tarde
lo atienden, le hacen un TAC, le toman un electro, lo que sea, y se les muere, no pasa nada, porque seguramente se murió en el marco de un aneurisma, por ejemplo, que se estuviera reventando, o el paciente tenía alguna otra complicación, pero le tenían todo listo, todo hecho. Pero si usted ni siquiera lo volteó a ver, María Fernanda, si ni siquiera le hicieron el ingreso o la historia clínica, pues se configura una falla garrafal del servicio de salud. ¿Alguna otra pregunta, María Fernanda, o alguno de ustedes? Doctor. Sí, Lisette, Diana. Diana, había otra persona levantando la mano. ¿Quién era? Daniela, creo que era. Daniela, ¿estás por allí? Sí, doctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Una pregunta. Mira, no Más fuerte, háblame, por favor. Doctor, Adelante, te escucho. una pregunta. Acá en el pueblo, pues un señor pues de escasos recursos, a él le hicieron una cirugía, ¿no? Hace 10 años. Entonces, pues el doctor le dejó, pues las personas que lo operaron en ese momento, que estuvieron en la sala de Una cirugía, compresa. le dejaron un objeto adentro. Nah. Entonces, pues él tuvo complicaciones después y porque pues recién ahora vino a sentir síntomas y presenció pues un objeto extraño en el cuerpo, ¿no? Y en ese caso, él tendría que demandar al hospital o a las personas que estuvieron en la cirugía, o ahí sería el afectado el hospital. Daniela. Hablo con Daniela, ¿verdad? Daniela. Bueno. Mira, esa pregunta es muy importante. Varias cosas. Primero, suele pasar, ahora pasa menos, el que durante una cirugía, ya es muy escaso que pase, pero a veces ocurre, le dejan al paciente una compresa. Una compresa es como una gasa grandota que el médico utiliza, que son estériles, y que el médico utiliza durante el procedimiento quirúrgico para secar al paciente. Como sangra tanto, y va a operar, entonces la sangre no le deja ver las estructuras anatómicas, tiene que andar secando y secando para poder tener el panorama anatómico del paciente. En ese entendido, si no hay un buen sistema de garantía de la calidad en la atención médica, fallan los procedimientos y cometen errores. ¿A qué me refiero? Debe haber una instrumentadora quirúrgica donde dice y tiene que hablar en voz alta. Doctor fulano de tal, estamos operando al paciente y meto a la sala 20 compresas. Y al final del procedimiento, en voz alta dice, doctor, cualquiera de ustedes, doctora Daniela Jiménez, entramos al procedimiento quirúrgico, 20 compresas y cuento 20 compresas. Y empieza una compresa, dos compresas, tres compresas. 20 compresas, puede cerrar el paciente. Doctora Daniela, hicimos una cesárea, hicimos una laparotomía, el paciente tenía un tumor, la doctora Daniela es una cirujana oncóloga y la doctora Daniela no se va de la sala hasta que la instrumentadora le dice tantas pinzas, tantas tijeras, tantos bisturí, lo que sea, está completo todo. Y la doctora Daniela le pregunta, ¿puedo cerrar al paciente? Y le dice la instrumentadora quirúrgica, puede cerrar al paciente. Cuando eso no se hace, le andan dejando una tijera, le andan dejando una compresa al paciente y por supuesto, como es un cuerpo extraño, el organismo reacciona, hace una fibrosis alrededor de la compresa, se infecta, porque como eso es un elemento que no pertenece allí, se infecta, el paciente termina con una peritonitis, termina con una obstrucción intestinal, el paciente se muere y se ganan una demanda increíble, una demanda millonaria por una falla en el procedimiento. Y ha pasado. Les contaba yo el caso de la paciente que terminaron la cirugía, la anestesióloga se fue, la deja recomendado con el otro anestesiólogo que está en otra sala y la paciente presenta mucho vómito,
le ordena el otro anestesiólogo que le pongan una ampolla de ondansetron, que es un antiemético de acción central, o sea, actúa en el cerebro, en el centro del vómito, en el área postrema, y el auxiliar de enfermería se va para la farmacia del quirófano y le dice, vengo por una ampolla de ondansetron, le pasa la orden médica al señor que está allá, el otro seguramente estaba chateando, no sé, no estaba concentrado. Y la ampolla de ondansetron es del mismo color de la ampolla del relajante muscular y están ahí junticas. El otro ni siquiera sabe qué coge, se la pasa y el otro ni siquiera mira, se va, se la pone, inmediatamente paraliza a esa señora que ya estaba despierta, empieza a hacer paro cardiorrespiratorio, pero está despierta, y hagan el favor, ustedes ensayen algún día a dejar de respirar y están a ver qué sienten. Y eso vivió esa pobre señora y casi la mata. Y todo por el descuido de no, y en los protocolos está, incluso van y le dicen, señor de la farmacia, le vengo a pedir una ampolla de adrenalina, y el tipo le tiene que decir en voz alta, señor fulano de tal, le entrego una ampolla de adrenalina, una ampolla de atropina, le entrego un relajante muscular, le entrego. Cuando esas cosas fallan, Daniela, se cometen errores y claro, el paciente como se va para su casa, empieza a sentir dolor, empieza a tener vómito, empieza a tener fiebre, se devuelve, el médico le dice, no, es una reacción normal, tenga dipirona, se va para la casa, en el mejor de los casos se hace un plastrón, es decir, se vuelve toda una fibrosis y envuelve en eso, pero eso algún día va a causar un daño, va a causar una peritonitis y el paciente o termina muriéndose o termina con una laparotomía con todas las vísceras expuestas y además le encuentran una tijera adentro y pues se ganan una demanda. El paciente, la familia, con toda seguridad va a demandar. Entonces, yo los invito aquí a que hagan las cosas muy bien, a que cuando estén concentrados en la atención de los pacientes, no anden ni chateando, ni anden pensando como alguna vez me encontré yo a los médicos pidiendo si pedían arroz con pollo, o lo pedían con chuleta, o lo pedían con no sé qué, pero no estaban concentrados en un servicio de urgencias donde les está llegando un paciente convulsionando, donde les llega un paciente infartado, donde les llega un paciente que está por hacer un aneurisma, se le va a romper un aneurisma y usted está pidiendo arroz con pollo o está pidiendo arroz chino. O sea, ustedes no pueden hacer eso. O se concentran y se dedican a la atención de los pacientes con toda la seriedad, con todos los elementos éticos, profesionales de la ciencia, o mejor piden vacaciones y se van a descansar. Entonces, yo los invito a que muchísimo ojo y muchísima seriedad cuando tengan que atender pacientes. Este otro capítulo, doctor, muy especial. Adelante, buenas. Buenos días, con Sebastián. Hola, Sebastián. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir para, o sea, usted nos había comentado que en casos excepcionales en los que la EPS no cumple, se lo puede hacer llamar la atención por la Superintendencia de Salud? ¿Cómo puede hacer uno esa solicitud? Bueno, yo me volví experto, Sebastián, en poner contra las paredes a las EPS. O sea, no por todo uno va a andar llamando a la super. Entonces, el ejemplo más cercano se lo voy a contar de la vida real. Es un paciente de 25 años, hijo de un amigo, que en este momento está internado por COVID en una clínica en La Guajira. 25 años, obeso, sin vacuna, por supuesto, y el paciente lo ingresan a la unidad de cuidado intensivo y empieza a deteriorarse su función cardiopulmonar, su función respiratoria, está en una acidosis metabólica, bueno, y necesita una terapia que le puede salvar la vida que se llama ECMO. Esa terapia es sacarle la sangre y oxigenarla en un aparato y vuelve y se la ponen al paciente. Como con los principios de cómo se hace la diálisis. Sacan la sangre, la ponen en el equipo de diálisis, le quita todas las impurezas de la sangre y vuelve y se la ponen al paciente. Ese muchacho para salvarse necesita la terapia ECMO, pero ya. El papá del muchacho fue a la clínica y le dice, bueno, ¿cuándo van a remitir a mi hijo? Y los directivos de la clínica le dicen, señor, es que no depende de la IPS porque nosotros
aquí no tenemos ECMO, toca remitirlo a una clínica donde tengan ECMO. Y la razón que le da es que la EPS tiene que hacer una junta para aprobar y empiezan a embolatar al paciente. Inmediatamente, Sebastián, inmediatamente yo mismo le escribí ni siquiera a la EPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, y ojalá que si se les presenta alguna necesidad de estas, no duden en llamarme o escribirme, que les movemos el piso a las EPS para que hagan su deber. Entonces, uno le escribe, Sebastián, a la máxima persona encargada de la atención en salud en la Superintendencia Nacional de Salud, que se llama la delegada de atención al usuario de la Superintendencia Nacional de Salud. En ese momento es la doctora Marianela Sierra Sá, y ella tiene una directora de atención al usuario, es la máxima instancia, es la mano derecha del Superintendente Nacional de Salud. Y la Superintendencia Nacional de Salud es el máximo organismo de control y vigilancia, de inspección, vigilancia y control de todo el sistema de salud. Y las EPS le vuelan, las EPS le tienen miedo, porque la mínima sanción que le pone son como 8.000 millones de pesos a la EPS que incumpla, y no se lo ponen solamente a la EPS, se la ponen al gerente de la EPS. Entonces, ahora ya casi que ni siquiera una tutela, Sebastián, porque cuando una persona pone una tutela, mientras contestan y el gerente le da por contestar cualquier barbaridad, y ahí se van 3 meses y la tutela no logra que el paciente lo traslade. Entonces, lo que hay que acudir es a la Superintendencia Nacional de Salud, repito, no para todo, sino para estos casos donde está en peligro la vida. Por ejemplo, para el estudiante compañero de medicina de ustedes, no de semestre de ustedes, sino de la universidad, y igual yo mismo le escribí el correo, y ese muchacho lo escribimos como a las 2 de la tarde, y a las 5 ya lo estaban llevando para Cali. Porque le vuelan, las EPS le tienen miedo a la super. Pero muchísimo mejor si ese correo se lo copian a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría es el organismo que vela por las acciones para que todos los funcionarios públicos cumplamos con el deber y no hagamos cosas indebidas. Y mucho más si se la copia a la Defensoría del Pueblo, que tiene un defensor solamente para los temas de salud, y por supuesto si se le copia al Instituto Departamental de Salud, mejor dicho, hasta el propio Ministerio de Salud. Cuando las quejas llegan a ese nivel, las EPS a la hora, a las 2 horas ya le están resolviendo las cosas. Pero repito, no es para todo, Sebastián. No sé si te quedó claro. Sí, doctor, gracias. Y otra cosita, ¿no? Pues no sé qué tan viable sea, pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta las enfermedades con mayor morbilidad como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, pues yo creería que el papel de las EPS, o bueno, tendría que establecerse como ley, ir más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, prestar servicios de alimentación especiales para estas personas, al igual que, no sé, afiliarlos de pronto a un tipo de gimnasio, cosas así, porque pues son hechos de que una alimentación y pues hacer actividad física reduce o mejora el pronóstico de estas personas. Pues no sé cómo sería ahí o si existe algo así, doctor. Sebastián, es muy buena tu pregunta, pero en Colombia está muy claro hasta dónde llega el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud, que tiene muy pocos recursos, Sebastián, solo alcanza medianamente para los medicamentos, para las cirugías, para las remisiones. Y para todo ese tema de factores de riesgo, una dieta insaludable, el que yo no haga ejercicio, esa obligación que también termina siendo salud y que está dentro de los determinantes sociales de la salud, se sale de la posibilidad de que el sector salud la financie. Entonces, nosotros pensando en eso, desde el Ministerio de Salud en Colombia, hicimos, por ejemplo, los lineamientos de entorno laboral saludable. ¿Qué quiere decir? Que yo en la universidad tenga, por ejemplo, un gimnasio, que tenga una piscina. Con este frío tan bárbaro de Pasto, pues con 6 grados, pues a menos que sea climatizado, uno no va a bañarse a una piscina. Pero bueno, hay gente que lo hace. Que tenga un gimnasio, que tenga, por ejemplo, forma, Sebastián, de que todos lleguemos a la universidad en bicicleta, o que todos lleguemos caminando, y que hayan duchas en la universidad,
de manera tal que uno llegue caminando, trotando, en bicicleta y que se dé un duchazo y se vaya para la clase. Pero nada de eso existe, Sebastián. En consecuencia, todos los efectos de esos factores de riesgo los sentimos nosotros en el sector salud. Entonces, cuando hay unas acciones de las autoridades pensando en salud, entonces el alcalde dice, yo quiero que todos los universitarios lleguen a la universidad por unas ciclorrutas donde los conductores respeten a los que van por la ciclorruta, donde vayan en su patineta, donde vayan en su bicicleta, y que hayan estímulos a que la gente utilice eso. Pero si usted se va para la universidad y pasando un semáforo, es un área insegura y le roban su bicicleta y lo golpean y lo dejan ahí tirado, ustedes no vuelven a utilizar mi bicicleta para ir a la universidad. Entonces, me refiero a que todas esas acciones que tienen que ver con determinantes sociales de la salud, definitivamente tienen que ser abordadas por otras instancias que tengan que ver, por ejemplo, con la alimentación saludable. Como los recursos del sector salud no alcanzan para darle una dieta saludable a las personas, le toca al Ministerio de Agricultura, le toca al Ministerio de Desarrollo, le toca a otras instituciones tratar de hacer proyectos para que, por ejemplo, en los restaurantes escolares, que sería más fácil, a los muchachitos no les estés dando solo arroz y lenteja todos los días, sino que les den ensaladas, que les den frutas, no jugos de esos que venden azucarados en las tiendas, sino que le den la fruta entera, que le den jugos de frutas naturales, que le den ensaladas, que le den verduras, y que los propios campesinos de las comunidades les vendan a los restaurantes escolares, pero todo lo llevan de pasto, todo absolutamente lo llevan de pasto. Incluso, por ejemplo, cuando uno se va y ve, a mí me gustaría cuando pase esta locura de la pandemia, irme con ustedes soñando a la costa pacífica, irme con ustedes aunque sea a todas esas comunidades del Encano, a visitar casa por casa, para establecer cómo están viviendo y en qué condiciones viven las personas que viven en esas condiciones, y hacer la gestión para que la alcaldía y las autoridades corrijan esas situaciones. ¿Te quedó claro, Sebastián, por qué no puede ser desde el sector salud? ¿Me escucha, Sebastián? Sí, doctor, gracias. Ok. Doctor, Adelante. respecto a lo que comenta el compañero, ¿eso no puede entrar en la parte de prevención, de promoción y prevención? Claro que Y, sí, por Diana. ejemplo, no solamente trabajar, castigar al paciente, ¿no? Sino, por ejemplo, aumentar los impuestos en productos como el cigarrillo para disminuir que los pacientes puedan acceder fácilmente a esos productos. Claro, Diana, el tema es que no, el tema no es castigar. El tema, pues hasta ahora ni siquiera esa palabra existe en la legislación colombiana para sancionar a los pacientes que no se cuiden. Por ejemplo, en materia de prevención del consumo de tabaco, es claro, Diana, que deben haber programas desde el bienestar familiar, desde las escuelas, para que los muchachos no se vayan a fumar tan temprano. No me refiero a las 6 de la mañana, sino a edad temprana. Entonces, hay niños que empiezan a fumar desde los 7 años en Colombia, pero el mayor pico de fumar en Colombia de los niños está a los 12 años. Y cuando uno mira dónde están fumando los muchachos, fuman en la casa, o fuman en los espacios públicos, o fuman en la casa del vecino. Entonces, esos controles el sector salud no los puede hacer, lo tiene que hacer la Policía de Infancia y Adolescencia, lo tiene que hacer la Secretaría de Gobierno, la señora, no pueden vender, por ejemplo, cigarrillo al menudeo dentro de la universidad, ni fuera de la universidad, ni fuera de las escuelas. Sin embargo, eso es, uno lo consigue allí, o la gente lo consigue allí sin ninguna restricción. Los impuestos funcionan. Los impuestos, de hecho, el cigarrillo, la cajetilla de cigarrillo, tiene un impuesto adicional a todos los que tiene que pagar de IVA, como 2.500 pesos más, y ese impuesto está aprobado que hace desestimular la compra del tabaco. Hay impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, pero ahora que les trataron de poner impuestos a las bebidas azucaradas, esa propuesta que tiene que pasar por el Congreso de la República no fue aprobada, no ha sido aprobada. ¿Y por qué, Diana?
Pues porque en este país hay muchos intereses, algunos, no todos los congresistas, no todos, financian sus campañas, pues, y son amigos de los grandes industriales del país, de manera tal que no es fácil ponerle impuesto. Ahorita vieron que se aprobó la ley de etiquetado frontal, que es mal llamada ley de comida chatarra, y esa ley tiene la obligación para Colombia, cuando sea aprobada y firmada por el presidente, de a cada alimento que vendan en las tiendas y en los supermercados, le tiene que decir rico en azúcar, rico en sal, rico en grasas trans, y la gente tendrá más elementos para decir, yo eso no lo compro, yo eso no lo compro, yo voy a comprar lo que tenga la comida más saludable y en consecuencia voy a tratar de tener un mejor estilo de vida. Pero ya vieron, casi que no pasa esa ley en el Congreso, porque los congresistas defienden, ¿por qué? Porque detrás de eso están los grandes industriales del país que financian sus campañas y financian campañas presidenciales en el país. Eso no es una mentira y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, eso ha sido un tema bien especial. Esta ley estatutaria dice que hay unas personas que hay que proteger por encima de las demás. Los niños, los adolescentes, las embarazadas, los desplazados, las personas que estén víctimas del conflicto armado, los adultos mayores, las personas con enfermedades huérfanas, las personas que tengan discapacidad, no pueden tener restricciones para la atención. No los pueden poner a hacer cola. Los tienen que atender prioritariamente. Además, pues si el cuadro clínico lo necesita. Y incluso algunas normas de esto, por ejemplo, en la ley de cáncer infantil, obliga a que el sector salud sea el que responda por el pasaje, por la quedada de la mamá, del papá, etcétera, por los alojamientos, cuando los niños tengan que ser remitidos a otras ciudades. Hay un cuidado muy especial con las embarazadas. Tienen una atención prioritaria. Si una gestante va a la atención, de una vez que la vea el odontólogo, que la vea el nutricionista, que la vea el psicólogo, que la vea todo el mundo, pero no pueden poner a voltear a esa señora embarazada ni por la fotocopia de la cédula, ni venga mañana por la cita de nutrición, ni venga pasado mañana por la psicología, porque la gestante no va. Tienen que hacerle todos los exámenes de manera tal que esos sujetos de especial protección es indiscutible. Ojo, esta ley también dice que la gente tiene que participar en el sector salud. La gente tiene que participar, regáleme un segundito. Señor Vicerrector, le devuelvo la llamada en unos 15 o 20 minuticos. Sigo en clase. Gracias. Las personas los pacientes tienen que participar en la elaboración de las políticas públicas, en los planes, tienen que hacer parte de las veedurías. Todo eso que me están contando ustedes tiene una posibilidad cuando hay un grupo de veedurías ciudadanas. Entonces hay un grupo de personas que andan dando vuelta en el hospital, reciben las quejas, están pendientes de los buzones, se reúnen en la junta, tienen un representante en la junta directiva de los hospitales, de manera tal que hay posibilidades de hacer conocer todo eso que menciona o Sebastián o Daniela, que sucede en los pueblos cuando no hay una atención adecuada. Tienen que participar en los programas de promoción y prevención. Por ejemplo, cuando se incluyen o se excluyen tecnologías en los planes de beneficio. Por ejemplo, en las enfermedades huérfanas hay un grupo de pacientes o de familiares que son muy fuertes y andan pendientes para que no les saquen una cantidad de servicios y por el contrario, medicamentos nuevos para ciertas enfermedades que los estén incorporando rápidamente a los planes de beneficio. Pero eso es necesario para que los pacientes tengan una vocería. Todo lo que tiene que ver con la limitación o restricción de las condiciones de acceso, tiene que haber una veeduría y los propios usuarios, cada hospital tiene una asociación o liga de usuarios, de manera tal que si no buscan ustedes o los pacientes cómo protestar, es porque no se han dado cuenta o porque no se comunican, pero deben haber en cada EPS, en cada hospital, una liga de usuarios que recoja todas las quejas, las problemáticas y que las lleven a esos espacios donde toman decisiones para que las cosas mejoren. Y pues definitivamente, urgencias hay que atender a todo el mundo.
usted no le pueden negar la atención a las personas. Y el mejor ejemplo es el de la señora con la uña encarnada, que lleva 6 meses con la uña encarnada y va al hospital y ustedes están ocupadísimos, pero por lo menos le tienen que mirar la uña y decirle, señora, no está infectada, tenga con esta orden, se van y la otra semana o por consulta externa, pero la tienen que ver. Ustedes no me pueden devolver a nadie sin atenderlo. Ahora, eso no quita que haya que clasificarlo y haya que clasificar en lo que el RIPS está determinando. Y ojo, que todos los servicios de salud tienen un enfoque de curso de vida. Desde que la persona está embarazada, desde que el muchachito nace, crece, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, hasta la vejez, y con toda la atención integral que va desde la promoción de la salud. Y ojo, promoción de la salud que incluye todas las acciones que me estaba preguntando Diana ahorita, y que algunas de estas acciones pueden cumplirse mediante el plan de intervenciones colectivas. O sea, muchos tamizajes, tomarle la presión a la gente, educación, información, comunicación, caracterización de la población. Bueno, todo eso es posible hacerlo desde el sector salud. Lo que yo no puedo es con plata del sector salud comprar almuerzos para darle a los pacientes que están desnutridos. No lo puedo hacer. Para eso está el bienestar familiar, para eso está la Secretaría de Gobierno, para eso está el Departamento de Prosperidad Social. Yo no puedo sacar plata de atención en salud para cosas que la ley no me permite. Eso es un delito en Colombia. Debo trabajar en la promoción y la prevención, cuando ya las personas están en la etapa final de las enfermedades, en la paliación de las enfermedades, en la atención y en la rehabilitación. Y ojo, que esta ley vuelve y le dice a los pacientes que hay cosas que no están cubiertas. Todo esto que está aquí anotado no está cubierto. Primero, nada de cirugías plásticas con fines cosméticos o con fines suntuarios. Eso no está cubierto por el sistema de salud. Entonces, que alguno de ustedes quiere respingarse la nariz. Pues claro, si tiene plata, hágalo. Porque eso no lo puede pagar el sistema de salud. Diferente a que ustedes están jugando un partido y tienen un trauma nasal y tienen una fractura del dorso nasal y tienen una fractura nasal del tabique y en consecuencia el cirujano plástico lo tiene que operar, le tiene que reparar todo el triángulo nasal y eso es una cirugía producto de un trauma y es una cirugía que pueda, que de una vez le enderecen si era que tenía desviado el tabique y se lo dejan derecho, pues sí, pero en esencia es ocasionada por una enfermedad general o por un trauma. Pero que es que la nariz está muy cortica o que está muy larga, lo que sea, y que me la quiero respingar. Sí, pues si tiene plata, se lo hace, pero no con plata del sistema de salud. Eso tiene que quedar muy claro. Y lo cosmético, que se mandan a aplicar algunas personas sustancias en el cuerpo. Lo hacen con sus recursos. Y ojo, porque muchas personas que no son médicos o que son médicos que no están entrenados para cirugía plástica, andan colocando y aplicando una cantidad de elementos que no son compatibles con el cuerpo humano y luego las consecuencias de esas aplicaciones, el sistema de salud las tiene que andar cubriendo. Entonces, mucho cuidado con las cosas que no están relacionadas con la recuperación de la capacidad funcional o vital. Es el ejemplo más sencillo es que si alguno de ustedes se va a jugar fútbol y le meten un codazo en la cara, le hacen una fractura nasal y lo tiene que ver el cirujano plástico, pero con este fin, de que recuperen la capacidad funcional vital. Entonces, no está cubierto lo que no tenga evidencia científica. Entonces, que en la China están haciendo un tratamiento con la cola del alacrán para el cáncer, muy bueno en la China y todo, pero aquí no tiene evidencia científica, eso no está permitido en Colombia, eso no se lo pueden prescribir por los planes de beneficio. Que en la China están haciendo acupuntura y eso sí tiene evidencia científica y eso sí está aprobado en Colombia. Yo no puedo salir con el cuento de que es que se inventaron la última terapia contra el cáncer en Estados Unidos, entonces yo quiero demandar al Estado colombiano para que me manden allá y resulta que aquí no me han hecho, no. Para el cáncer también Colombia tiene una muy buena medicina, una muy buena tecnología y me toca con lo que hay en Colombia.
Y excepcionalmente, a algunas personas les han permitido irse a tomar tratamientos al exterior, o el que lo hace lo paga de su propio pecunio. Aquí, por ejemplo, han visto que los expresidentes van y se hacen operar allá, pero en Colombia hay unos grandes médicos, y aquí mismo en Nariño y en Colombia tiene una muy buena medicina. Todo lo que esté incluido y que tenga evidencia científica está incluido, todo lo que esté probado, de manera tal que no hay razón de negar servicios cuando estén soportados por la evidencia científica. Y la última parte de la ley estatutaria es la autonomía de los médicos. Los médicos tenemos autonomía para formular, pero ojo, yo no le puedo formular a un paciente un medicamento que hace lo mismo que me hace un genérico, y en consecuencia, y esto pasa con algunos, muy poquitos médicos, casi todos, casi el 99.9% de los médicos y el talento humano en salud son muy éticos, pero hay unos muy reducidos que a los que los laboratorios los patrocinan o que los llevan al exterior a conferencias, y en consecuencia quieren venir a formular únicamente los medicamentos de esa casa comercial, cuando hay otros medicamentos que hacen el mismo efecto, que es comprobado, que son efectivos, que son eficientes, que son eficaces, y entonces es ahí cuando la ley les recomienda, ojo, tenemos que ser razonables, tenemos que ver también cómo hay una sostenibilidad del sistema de salud, de manera tal que tenemos que tener una regulación ética en materia de decisiones de los medicamentos que tenemos que prescribir. O sea, a pesar de que tenemos libertad los médicos de prescribir, tenemos que tener una evidencia científica y tenemos que tener una racionalidad, y por eso en Colombia hay muchas guías de práctica clínica que el propio Ministerio de Salud las ha sacado con ayuda de las sociedades científicas, para que si vamos a tratar el cáncer gástrico, podamos colocarle al paciente estos medicamentos, quimioterapia, cirugía oncológica, radioterapia, lo que requiera, pero todo está escrito para que yo no me ande inventando las cosas porque yo las vi que las hacen en Argentina o en Chile o en Venezuela o en yo no sé dónde, cuando aquí en Colombia está definido cómo se tratan, casi todas las enfermedades tienen sus protocolos definidos. Ojo, hay una prohibición para los médicos. No me pueden recibir dinero los médicos que venga de proveedores para que ustedes ayuden a hacerle propaganda a los productos. Eso es una prohibición cuando estén en el ejercicio laboral. Es decir, si alguno de ustedes está ejerciendo como internista y hay un laboratorio que sacó un nuevo medicamento para la presión arterial, ustedes no le pueden recibir a ese laboratorio dinero por promocionar esa marca médica. Está prohibido y va en contra de lo que la ética médica ha determinado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso es de manera genérica lo que hace referencia a la ley estatutaria y el enfoque de derechos en salud. Hasta las 11:30 vamos a ir porque, bueno, estoy pendiente de una tarea que me acaba de asignar el vicerrector y debo cumplirla antes de las 12. Vamos a dejar iniciando este siguiente bloque de tema que tiene que ver con las políticas públicas en salud. ¿Y por qué las políticas públicas? Porque todo ese enfoque de derechos que vimos antes, todo ese enfoque de derechos se tiene que materializar y se tiene que concretar a través de acciones. O sea, no se puede quedar en discursos, no se puede quedar en retórica, tiene que quedarse concreto a través de respuestas del Estado, y eso es una política, respuesta del Estado a unos problemas en salud de la región. Entonces, en este siguiente bloque vamos a ver cómo el Estado colombiano, responde a todo ese enfoque,
a esa necesidad de tener un enfoque de derechos en salud, pero también a la problemática en salud que existe en Colombia por diversas regiones. Para hablar de políticas públicas, quiero partir de estos conceptos básicos. ¿Qué es política? ¿Qué son políticas? ¿Y qué son políticas públicas? No es lo mismo, no es lo mismo política, ni políticas, ni políticas públicas. ¿Qué es política? Cuando ustedes, y esto lo escuchan ustedes en la universidad, en los medios de comunicación, cuando la persona habla de política, está haciendo referencia solamente a las relaciones de poder. Y estamos hablando de procesos electorales, de partidos políticos, de relaciones de las organizaciones sociales y el gobierno. Entonces, cuando hablemos de política, estamos hablando de los partidos que hay en Colombia, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que el centro, que la izquierda, de todos esos aspectos de relaciones de poder en el marco de una república como la nuestra, una república democrática, donde hay libertad de que existan todos esos partidos, de que elijamos a nuestros gobernantes, a nuestros congresistas, y en consecuencia que tengamos un gobierno. Eso es, en resumen, la palabra política. Pero cuando hablamos de políticas, del inglés policy, políticas hace referencia a las acciones y decisiones de los actores involucrados en los asuntos públicos. Entonces, las decisiones del Ministerio de Salud son políticas. Las decisiones del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Vivienda, son respuestas políticas. O sea, no de poder, sino de las decisiones y de los asuntos que tienen que ver con el desempeño de un ministerio o de un organismo público, de la Presidencia de la República, de los ministerios, del Instituto Departamental de Salud de Nariño, de la Secretaría Municipal de Salud. Entonces sacan las políticas de adolescencia, la política de salud sexual y reproductiva. Esas son las políticas. Y las políticas públicas hacen referencia a una acción institucional colectiva del Estado, en este caso el Estado colombiano, donde se concretan todos los derechos de la población en acciones. Es decir, uno aquí ya deja de hablar carreta, en palabras muy coloquiales, deja de decir tantos discursos y convierte todas esas normas en programas, proyectos, acciones de manera real para que se cumplan todos esos compromisos del Estado colombiano en términos de metas, objetivos, indicadores. Por ejemplo, en el sector salud, una política pública de enfermedades no transmisibles debe conducir a que se reduzca la mortalidad por infarto, a que se reduzca la mortalidad por hipertensión, por diabetes, a que se reduzcan las complicaciones de estas enfermedades, a que se detecten oportunamente estas enfermedades. A eso me refiero a exactamente cosas. Entonces, Colombia tiene unas políticas públicas que son de nivel internacional y que le corresponden a Colombia cumplir. O sea, Colombia no, ¿cómo les explico? Colombia no se manda solo en algunos aspectos. Colombia pertenece al sistema de Naciones Unidas donde hay más de 200 países, un segundito. Colombia está obligada por pertenecer al sistema de Naciones Unidas, por pertenecer al grupo de países andinos, por pertenecer a la Organización Panamericana, por pertenecer al sistema de Naciones Unidas, por pertenecer ahora a la OCDE. Entonces, Colombia está obligado a cumplir todas esas políticas mundiales. Hagan de cuenta que la Organización Mundial de la Salud es el Ministerio de Salud del mundo.
Y la Organización Panamericana de la Salud es el Ministerio de Salud de América. Por allá en Europa hay una organización también que es una sede de la OMS para Europa, en África, en Australia. En el caso nuestro, estas que son determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en materia de enfermedades no transmisibles, nos han dicho qué tenemos que hacer mediante el Plan Global de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles. Esto fue 2013-2020. También la Organización Panamericana sacó, por ejemplo, un Plan de Acción para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2019. Por Colombia pertenecer a los países andinos, entonces está Ecuador, Chile, está Bolivia, está Venezuela, son países andinos, entonces nos corresponde tenemos un plan para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles con un periodo 2018-2022, donde nos dice qué debemos hacer los países para evitar esa que es la principal causa de enfermar y morir en el continente. Y pues aquí el ilustre profesor de ustedes ayudó a escribir este plan en esta última versión, o sea que fui coautor de este plan con varias personas de otros países y Colombia puso su sello personal, o sea que mucho de lo que yo les he dicho acá logramos ponerlos en este plan, ojalá que lo lean porque recoge muy bien todo lo que les he dicho y ahí les muestro cómo se pone en una política pública. Pero Colombia también está comprometido a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente el objetivo número 3 acá en verde, que dice que fueron creados en el 2015 y que Colombia fue el que los impulsó para que a 2030 reduzcamos por lo menos un tercio de la mortalidad prematura. La mortalidad prematura, hablando de enfermedades, es la mortalidad que ocurre entre los 30 y los 70 años. Acuérdense que hay una esperanza de vida de los 72, 74 años. Si uno se muere antes, toda esa enfermedad es enfermedad prematura. Y Colombia se comprometió a algunos compromisos acá, pero Colombia pertenece también a una iniciativa que se llama Corazones Globales, que empezó en el 2016 y que tiene que ver con atención primaria para la prevención de todas esas enfermedades cardiovasculares. Lo que les quiero mostrar aquí es que estas políticas públicas, que algunas son mundiales, otras son regionales, y cuando le hablo de regional, no quiero decir aquí regional departamento de Nariño, sino refiriéndome a las Américas, Colombia está obligada a cumplir todos esos compromisos. Eso es lo internacional a lo que está obligado Colombia. Pero por supuesto, Colombia tiene unas políticas propias. La ley estatutaria es muy importante, que es la que les acabo de presentar. Esta ley estatutaria dio origen a lo que se llamó la política de atención integral en salud, la política país en el 2015. Y esta política país dio origen en su momento a lo que se llamó el MIAS, que era el Modelo Integral de Atención en Salud en Colombia. Y a partir del MIAS, del Modelo Integral de Salud, salían todas las rutas integrales de atención en salud en el país, donde decía, debe haber unas rutas para hipertensión, para diabetes, para el cáncer de cuello uterino, para el cáncer de mama, para el cáncer de los muchachos chiquitos. Debe haber una ruta después de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que también ayuda a escribir. Deben haber unas rutas para los otros cánceres, etcétera, etcétera. O sea, le dice cómo se traduce ese discurso de derechos en salud, cómo se transmite para que se concrete y se concreten en acciones contundentes. Luego, cuando ya llegó el ministro Juan Pablo Uribe en el 2018, y especialmente el viceministro, dijo que ya no se tenían que llamar modelo integral de atención en salud, sino esta cosa que él se inventó, que es el MAIT, que tiene elementos de salud pública, de aseguramiento, de prestación de servicios, una política de talento humano, que habla de cómo financiar el sistema de salud, que tiene que tener un enfoque diferencial para las diferentes culturas y comunidades que hay en el país, los afros, los indígenas, para todo el tema de enfoque diferencial, derechos en salud sexual y reproductiva, etcétera, etcétera. Una articulación con otros sectores, con otros ministerios, de manera tal que esta política permitiera entonces la gobernanza del sistema de salud. ¿Qué quiere decir gobernanza? Es cómo se mueve no el gobierno solamente, sino con todos los demás actores
y con la comunidad para que funcione el sistema de salud. Pero además de eso, que es lo grande, que es lo más fuerte, recuerden que estamos obligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2012, Colombia emitió el Plan Decenal de Salud Pública. En el 2011 es es la carta de navegación en salud pública. Entonces, este Plan Decenal, que lo veremos más adelante, estableció unas prioridades en Colombia, unas dimensiones en Colombia. Entonces están las enfermedades no transmisibles, están las transmisibles, está la salud nutricional, está la salud mental, etcétera, etcétera. Ya las vamos a ver. Y hay unas dimensiones que son transversales y específicamente hablaba de los grupos vulnerables y el fortalecimiento a la autoridad territorial. El periodo de este Plan Decenal de Salud Pública fue 2012-2021. Estamos por concluir. Es decir, ya el país debe estar haciendo, el Ministerio de Salud, el nuevo Plan Decenal de Salud. Y también hubo con la misma temporalidad el Plan Decenal para el Control de Cáncer. Entonces tiene unas líneas, tiene unos objetivos, tiene unas acciones para que en Colombia se haga promoción en salud, se haga la prevención del cáncer, se haga detección temprana, la atención, el desarrollo del talento humano, el tema de la rehabilitación, de la paliación, etcétera. Todo esto es la política para que se concrete. Si yo aparezco mañana con un cáncer, ¿qué es lo que el Estado colombiano tiene que hacer? Pues aquí está escrito. Y por supuesto que hablando de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que tiene una temporalidad 2018-2022, aprobado mediante ley 1955 del 2019, y en cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y de todos estos postulados de la ley, la ley estatutaria del país, del MAITE y estos planes, también puso metas concretas en materia de salud y las puso en materia de cáncer, en materia de hipertensión, de diabetes, de nutrición, de atención a las gestantes, etcétera, etcétera, de manera tal que se lograra establecer qué prioridades y sobre qué tenían que trabajar los alcaldes y los gobernadores en Colombia. Les había dicho que esta es la carta de navegación en salud pública, termina siendo muy importante para el Estado colombiano, dado que aquí dice cómo convergen, o sea, cómo se encuentra el desarrollo social que a veces va como distante, el desarrollo humano, cómo se encuentra el desarrollo económico, pero especialmente el desarrollo humano para que se dé esta política de salud pública del Estado colombiano. Si esto no se junta, y por un lado están las industrias, el desarrollo socioeconómico, y por otro lado estamos los seres humanos, pues vamos a seguir teniendo la misma situación de salud que hemos visto en Colombia, la cantidad de enfermos y muertos por causas prevenibles, la situación de no intervención en los determinantes sociales y en consecuencia, pues la situación de salud no la vamos a mejorar desde los hospitales. Entonces, este plan decenal dijo cómo tenía que, en consecuencia, manejarse la salud desde los estamentos más elevados como el Ministerio de Salud, para que al final del día los entornos donde yo vivo, en la escuela, en la casa, en mi comunidad, en mi hogar, en mi trabajo, cómo afectan la ocurrencia del sector salud y en consecuencia la situación de salud y cómo va a ser mi desempeño en ese entorno. El Plan Decenal de Salud Pública, entonces, me avisa Sebastián hasta cuándo podemos ir, por favor, porque yo me concentro aquí, cuando me dé cuenta son las 5 de la tarde y ustedes ya se han ido todos. Sebastián, 3 ¿todavía estás allí, doctor. muchacho? Sí, señor. 3 okay. minutos ya. Ok. Avisaráme, como dicen acá, por favor. Entonces, el Plan Decenal de Salud Pública tiene 3 grandes fines y tiene 3 grandes objetivos estratégicos. Los grandes fines de ese plan, que esto es como si en salud tuviéramos una Biblia, esta es la Biblia del sistema de salud. Para los católicos y los creyentes, la Biblia dice qué hacer. Para nuestro país, la Constitución dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En salud, en el Ministerio de Salud y el país en salud, esto dice qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los grandes fines?
El primero es que haya equidad en salud, que no sigan habiendo esas diferencias que hay entre los indígenas, los afros, los raizales, los gitanos, los campesinos y la gente que vive en la ciudad cuando se habla de salud, pero siguen existiendo. Si ustedes abren el análisis de situación de salud en Colombia, todavía ven que los mayores casos de mortalidad por cáncer, las menores coberturas en vacunación, las menores coberturas en citología, en mamografía, etcétera, etcétera, son por la Orinoquía, por el Pacífico colombiano, por la región amazónica. Es decir, todavía esto es muy discurso. Ausencia de diferencias en los grupos sociales que son innecesarias, o sea, no tiene por qué haber una diferencia. Tienen que ser evitables y pues son injustas que ocurran cuando tenemos un mismo sistema de salud, cuando tenemos una constitución que nos pone a todos en un mismo nivel, todos con una garantía de derechos, una salud que es un derecho fundamental. El primero, o sea, que haya equidad en salud. Acuérdense la imagen del banquito, los tres que están mirando un partido de fútbol o de béisbol, y el más chiquito, si no le ponen los dos bancos, no logra ver. Pero si miramos la salud desde el concepto de igualdad, pues a todos le van a dar un banco y el otro, por más banquito que le den, no alcanza a ver. A eso me refiero con equidad. El tercer gran fin tiene que ver con afectar positivamente los determinantes de la salud. Ojo, si yo no invierto en agua potable, si yo no invierto en educación, en vías, en comunicaciones, en una mejor alimentación, en unas mejores condiciones laborales, en un mejor ordenamiento territorial, pues yo en el sector salud no voy a resolver todos esos problemas que están asociados como determinantes estructurales de la salud. Pero ahí dice el plan que tienen que intervenirse, pero no con la plata del sector salud. O sea, yo con la plata de salud no voy a hacer ni acueductos, ni alcantarillados, ni voy a sembrar hortalizas, ni voy a sembrar verduras, ni frutas para que los muchachos coman. Eso lo tendrán que hacer los otros ministerios, pero yo sí tengo que ser el articulador de toda esta situación para que los otros inviertan y lo desarrollen y lo mejoren. Y el tercer gran fin es disminuir el impacto de la enfermedad. Es decir, este plan decenal que lo terminamos este año y que no se cumplió en su totalidad, debería propender porque se muera menos gente por enfermedad cardiovascular, se muera menos gente por accidentes de tránsito, se mueran menos maternas, menos gestantes por descuido o por barreras o por calidad en la atención, se mueran menos niños y niñas por enfermedad diarreica aguda, por enfermedades respiratorias y por supuesto que el nuevo plan decenal de salud pública tendrá que tener un componente grandote de pandemia porque pues eso sí ha matado una cantidad de gente impresionante en Colombia. Y termino con esto, Sebastián, para que no me vas a cortar ni me vas a sacar, muchacho, antes de tiempo, que tiene 3 grandes objetivos específicos. El primero, garantizar el goce efectivo de los derechos en salud. Es decir, que la gente tenga acceso, tenga oportunidad en la atención, que se le pongan todos los medicamentos disponibles, que sean razonables, que tengan acceso, por Dios, que lleguen al sistema de salud. Hoy no pasa esto, hoy no, todos los colombianos no tienen acceso efectivo al sistema de salud. Pueda que estén afiliados, pero que todos los colombianos y colombianas y los extranjeros que tengan derecho en salud en Colombia tengan acceso, todavía no lo tenemos. Vayan ustedes, denle una mirada a los municipios de la costa pacífica, denle una mirada a algunos municipios que tenemos en frontera con el Ecuador. Si pueden ir al Chocó, si pueden ir a la Orinoquía, si pueden ir al Bichada, al Guaviare, al Baupés, al mismo Putumayo. Cuando ustedes se van para Puerto Leguízamo, que le dicen Puerto Lejísimo, y para sacar un paciente, una gestante, se tiene que demorar 4 o 5 días en una lancha, uno pregunta, y luego no hay acceso efectivo a los servicios de salud. Es imperativo intervenir los determinantes de la salud. Y solo así, cuando se da todo este concepto de equidad en salud, cuando le demos una atención razonable, cuando mejoremos el acceso, cuando además de la cobertura generemos acceso universal en salud e intervengamos los determinantes, ahí estaremos garantizando efectivamente el goce al derecho fundamental a la salud. Mejorar las condiciones de vida.
No nos corresponde a nosotros ni comprar madera, ni cemento, ni ladrillo para hacerle la vivienda a los pacientes. Eso no está dentro de las obligaciones del sector salud, ni ponerle energía eléctrica, ni pagar restaurantes escolares. Pero sí, si eso no se mejora, pues nosotros vamos a seguir viendo a los niños desnutridos, y si está desnutrido, pues lo agarra cualquier virus, no necesita ni siquiera que lo agarre el coronavirus, sino que lo agarra una influenza y lo mata. O cualquier adenovirus, o cualquier retrovirus, cualquier virus lo agarra y le agrava un cuadro, le da una neumonía, una bacteria, y lo encontró además sin vacunar, entonces ese niño termina muriéndose por esas condiciones. En consecuencia, si nosotros nos quedamos callados y la gente en una sola habitación vive el tuberculoso y viven como 8 personas, están en hacinamiento, pues no solamente vamos a tener un tuberculoso, sino que a la final del día vamos a tener 8. Y si están desnutridos, a todos los agarra la tuberculosis. Y 0 tolerancia con la morbilidad y discapacidad editables. Suena muy bonito, pero cuando veamos los resultados no se alcanzaron. Los dejo hasta ahí, muchachos, y con esto hemos tratado de reemplazar la clase de mañana, que han visto como ahora que tengo frecuentes interrupciones por todas estas tareas que me han puesto, de manera tal que la única forma fue adelantarla para hoy, y dentro de 8 días tendremos esa otra sesión. Ya miraremos, Sebastián, si dan orden de vacaciones, o cómo vamos a seguir para recuperar el poco de clases que no he podido dar, y que como ven el tema es muy extenso. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y ya nos vemos dentro de 8 días. Ojo, ojalá que ya hayan leído el libro, hecho el ensayo, y ya podamos tener pronto el acceso a ver la película, ¿de acuerdo? ¿Sí se acordaron de la película o no? Sí, doctor. No, estos muchachos están hoy No. desconectados, por Dios. Un abrazo, Dios los bendiga, cuídense todos, muchísimas gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Que esté bien. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.